Muy buenas a todos. Hoy estoy contento porque os traigo un nuevo formato que de verdad espero que os guste, que he denominado AdminCast. Este básicamente va a ser un podcast, charla, entrevista, llamarlo como queráis. Básicamente un contenido que os traeré todas las semanas, que aquí en YouTube publicaré todos los domingos a las 7 de la tarde y que se emite en directo los viernes a las 3:30 en mi cuenta de TikTok. En este os quiero traer un compañero de la rama tan amplia como es la administración de la gestión personal y empresarial y que tratemos algún tema del que esta persona sea especialista. Una semana será sobre algún tema laboral, otro será sobre un tema fiscal, otro será sobre un tema financiero. No quiero traeros un tema específico siempre, sino que quiero abarcar todo el abanico posible para que os sea entretenido aprender de todo lo que envuelve este mundillo. En esta primera ocasión os he traído a Andreas Ruiz Gómez. Él es abogado y está especializado en subastas inmobiliarias. Durante la charla hablaremos de qué son las subastas inmobiliarias, cómo participar en ellas, cuánto me puedo ahorrar al comprar un inmueble en comparación a precio de mercado y en definitiva si me puede interesar meterme en este mundillo. Espero que os resulte interesante la charla y disculparme si hay algún problema de edición o en algún momento no se escucha bien del todo o no se ve con una alta calidad el vídeo. Aún así, espero que os resulte interesante, que me dejéis un me gusta y que cualquier cosa que me queráis preguntar me lo dejéis aquí abajo en comentarios. Así que no me entretengo más y doy paso a la charla. Pues me gustaría que antes de empezar, pues como sobre todo hablaremos más de tu campo, pues que te presentaras y comentaras un poquillo quién eres y demás. Vale, perfecto. Pues sí, mi nombre es Andrea Ruiz Gómez, yo soy abogado. Nosotros tenemos un despacho familiar que llevamos más de 65 años. Y entonces Yes. estamos básicamente sí, centrados en distintas ramas. Lo inició mi abuelo, que se dedicaba al derecho de familia. Posteriormente ampliamos a derecho civil y derecho mercantil. Y dentro del derecho mercantil hay una especialidad que es el derecho concursal, y dentro del concurso es donde se tramitan muchas de las subastas, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de mi incorporación al despacho, aunque yo previamente trabajé en un despacho que se dedicaba a subastas inmobiliarias, pues empezamos a desarrollar esto de las subastas, ¿no? Y entonces, bueno, soy eso, abogado que me dedico a derecho civil, derecho mercantil y en concreto a las subastas. Perfecto, perfecto. Pues ya que hablamos en concreto de eso, pues me gustaría antes de nada empezar que en qué consiste cuando hablamos de una subasta inmobiliaria, en qué consiste todo esto, de qué trata, sobre todo. De acuerdo. Digamos que hay muchos tipos de subastas, pero las principales subastas son las que se celebran en el portal de subastas del BOE, ¿de acuerdo? Entonces, estas subastas se generan principalmente por deudas con Hacienda o deudas con otras entidades de recaudación, por ejemplo, con ayuntamientos y demás, deudas con entidades bancarias o con otras empresas, o con otras particulares. Yo puedo tener una deuda contigo, me ejecutas un bien y lo sacas a subasta, o concurso de acreedores, ¿de acuerdo? También en este portal de subastas se celebran otras subastas, por ejemplo, cuando hay varios herederos que no se ponen de acuerdo en qué hacer con un bien, o cuando un matrimonio se ha separado y no se ponen de acuerdo en qué hacer con el bien, pues hay un procedimiento para sacar este bien a subasta, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay muchos tipos de subastas, pero los que se celebran en el principal portal de subastas se causan o sea, se producen por estos motivos. Ah, la parte de lo de la herencia no lo sabía. Entonces también hay veces que si a lo mejor no se ponen de acuerdo los herederos, también sale a subasta lo que sería un bien o cualquier, bueno, sobre todo una vivienda o lo que sea. Eso es, digamos que, bueno, la ley establece que tú no tienes por qué estar en copropiedad con con ningún otro propietario, ¿de acuerdo? O también hay un proceso cuando las partes no se ponen de acuerdo en dividir una herencia, pues uno de los herederos puede iniciar un procedimiento para dividir esa herencia, y el final de ese procedimiento es sacar a subasta el bien. Sí que es cierto que normalmente en las herencias que se atascan, generalmente cuando alguien inicia un procedimiento se intenta llegar a un acuerdo, pero hay un porcentaje determinado mínimo que acaban llegando a subasta, pues porque los herederos no se hablan y es imposible llegar a un acuerdo, y es perfectamente posible. Hay un procedimiento judicial para ello. Ah, pues está interesante porque más de una vez me llega a lo mejor incluso algún cliente típico que a lo mejor me dice, mira, es que no me hablo con mi hermano
y ellos no quieren vender, ellos no quieren hacer nada con el bien, pero yo sí quiero. Y pensaba que era casi que un punto muerto en el que no se podía hacer nada a partir de ahí. Que pensaba que era en No, plan, no, no, pues si no te pones de acuerdo no puedes hacer nada. Ah, pues, claro. ya. Y también hay veces que la herencia se ha repartido y cada hermano tiene un 25% del inmueble y no se ponen de acuerdo tampoco en venderlo, o hay el típico hermano que vive en el inmueble y al final, cuando lleva 10 años así, el resto de hermanos se cansan y entonces pueden iniciar un procedimiento judicial para vender ese inmueble en subasta. Ah, pues está bien, está bien. Vale, entonces básicamente, pues en la subasta lo que nos encontramos, pues eso, son, vamos a decir, focalizando inmuebles, pues de que vienen de algún proceso de, pues eso, de deuda, o en esto que hablamos de Eso una es. herencia, etcétera, ¿vale? Y entonces a través de un portal del organismo público, pues nosotros se podría entrar y pujar por ese bien, entiendo. Vale, Eso es. y podría entrar cualquier persona, pues tengo que hacer una sociedad, o yo, por ejemplo, si quisiera meterme en este mundillo porque quiero buscar una vivienda y me gustaría poder ahorrar de esa forma, ¿puedo entrar o cómo funcionaría? Efectivamente, puede entrar cualquier persona. Vamos a ver, hay varios portales de subastas, pero el principal y el que, bueno, el de referencia es el portal de subastas del BOE. Luego hay otros portales de subastas, está el de la Seguridad Social, pero luego hay portales privados, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a referir principalmente al público, que es el de portal de subastas del BOE. Entonces, puede Vale. entrar cualquier persona. Tiene que tener, sí que es cierto, un certificado digital o clave PIN o clave permanente para poder acceder, registrarse en el portal y luego ya, una vez que estás registrado, con un correo electrónico y una contraseña puedes entrar desde cualquier dispositivo. Entonces, no hace falta ser ni sociedad, ni autónomo, ni nada. Cualquier persona puede, o sea, realmente es como una compraventa normal de un inmueble. Tú como persona física puedes comprar un inmueble y luego venderlo o luego alquilarlo. O sea, no hay ningún requisito en ese sentido, ¿de acuerdo? Vale, y entonces, por ejemplo, si yo quisiera meterme directamente, como a lo mejor lo encuentro? ¿Directamente pongo portal subastas voy y me sale? ¿O es así de sencillo? En principio me saldría para poder verlo, ¿no? Sí, si tú pones portal subastas BOE, te va a salir la Sí, la primera primera opción. posición de Google, sí, y te va, ya ahí lo tienes. Y ahí puedes acceder y ver un poco la información. Es verdad que aunque no estés registrado, puedes ver las subastas que se están celebrando, pero por ejemplo, no puedes ver la documentación que te da el portal, porque en cada subasta el portal te suele dar una nota simple, las normas de la subasta, y si no estás registrado no puedes verlo. Y cómo es el portal en sí cuando si yo entro, ¿qué es? Pues, a ver, entiendo que no exactamente, pero es casi como el que dice un Wallapop, un mil anuncios, en el sentido de que yo entro y me salen quizá los inmuebles o lo que haya de subasta, o cómo funciona lo que sería una vez que yo, pues vamos a decir que nunca jamás he hecho nada de eso y me meto por bichear un poco, por curiosear, y cómo más o menos es en ese sentido. De acuerdo. Cuando te metes en el portal de subastas del BOE, puedes filtrar tienes distintos filtros para buscar, ¿de acuerdo? Entonces, puedes filtrar por tipo de subasta, si es de Hacienda, si es judicial, puedes filtrar por tipo de inmueble, si es un inmueble, o sea, si es una vivienda, si es un trastero. También hay otros bienes que no son inmuebles, también hay vehículos y de todo tipo de cosas, pero bueno, estamos hablando de inmuebles, entonces puedes filtrar por tipo de inmueble, solar, finca rústica, también puedes filtrar por la población y demás, por el código postal y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, una vez que pones el filtro que tú quieras, te sale un listado de las subastas, ¿de acuerdo? Hay un filtro que es si se están celebrando o si están ya concluidas. Entonces, si quieres ver las que se están celebrando, le das a celebrándose y te sale un listado de las subastas que se están celebrando. Generalmente, o sea, no es tipo un idealista, un Wallapop que salen fotos y demás. Sí que es cierto que en las subastas de Hacienda muchas veces sí que Hacienda pone fotos, pero en las subastas judiciales prácticamente nunca, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente te viene como un listado de subastas con un número de referencia de cada una de las subastas, ¿de acuerdo? Que es el número de referencia y el identificador de estas subastas. Entonces, tú pinchas ahí, y ahí puedes ver pues, el valor de subasta del inmueble, el depósito que tienes que poner, ves un poco la descripción del inmueble, ves la nota simple, las normas de la subasta, dónde está localizado el inmueble, la calle, etcétera.
Sí, pero que a lo mejor si realmente quieres verlo bien, bien o saber si te interesa, entiendo que entonces una vez que lo tienes localizado, te toca un poco también de investigación por tu cuenta, si realmente cómo es o si es un edificio, cómo está exactamente, etcétera. Que no es a lo mejor tan sencillo como tú dices que te metes en Fotocasa o cualquier cosa y lo ves exactamente todo. Que un poquillo entiendo que tendrás que ver, analizarlo bien si realmente es lo que te estás metiendo. Efectivamente, siempre, o sea, siempre hay que hacer un análisis del inmueble, o sea, para empezar a localizarlo, saber exactamente dónde está, qué es lo que es, porque muchas veces la información es un poco confusa o no es concreta, entonces conviene siempre, si es posible, desplazarnos al inmueble, si no es posible, pues buscar a través de Google Maps, depende un poco. La gente sí que es cierto que cuando se inicia suele buscar subastas por su zona geográfica de influencia. Entonces, al final, pues si ven una subasta en su pueblo, pues se acercan a verlo y demás. Si ya amplías un poco más a toda España, que hay gente que va a subastas en toda España, pues ya ahí, digamos que tienes un poco más de riesgo porque no te puedes desplazar a ver todas, pero sí por lo menos localizarlo con Google Maps y demás y Claro. saber qué es lo que, un poco qué es lo que es, ¿vale? Aunque no puedas tener referencias de cómo se encuentra desde dentro, pero sí saber qué se está subastando. Vale. Y luego supongo que una vez que a lo mejor yo quisiera un inmueble en concreto, pues supongo yo que él sí que te informará de que la subasta es de X fecha, entiendo, te lo digo de desconocimiento, y entonces una puja que directamente parte de una base mínima y entonces entiendo que irá pujando como si fuese eBay y vas poniendo un importe y de esa forma pues supongo que irá subiendo hasta que llega un momento que solo queda una persona pujando, ¿no? Supongo que más o menos será cómo funciona. Sí, vamos a ver. La subasta tiene una duración de 20 días, ¿de acuerdo? Acaba el 20º día. ¿Qué pasa? Siempre acaba a las 6 de la tarde del 20º día. Lo que pasa que sí que es cierto que si cuando queda una hora para el final de la subasta se registra una puja, se prolonga la duración de la subasta una hora más. Es decir, acaba a las 6 de la tarde, pero si se registra una puja a las 5:15, pues se alarga hasta las 6:15. ¿De acuerdo? Y así durante 24 horas más, o sea, serían en total 21 días, y a las 6 de la tarde del 21º día se acaba la subasta. Y el último que ponga la puja se acaba. ¿De acuerdo? Entonces, en las subastas depende mucho de cada subasta. Hay subastas que son sin tramos entre pujas. Es decir, tú te metes en la subasta y pones 1 céntimo y luego otro te la mejora a 1 euro y tú pones 1 euro y 1 céntimo. Pero hay otras subastas que tienen tramos entre pujas, por ejemplo, de 500 euros. Entonces tú cuando vas a pujar te sale un desplegable que te pone si quieres hacer una puja de 500 o de 1000 o de 1500, así en tramos de 500, ¿de acuerdo? Entonces tú Sí, eliges sí. en el desplegable la puja que quieras hacer y la envías, ¿de acuerdo? Hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que para participar en las subastas se necesita poner un depósito, ¿de acuerdo? Normalmente este depósito es el 5% del valor de subasta del inmueble. Imagínate que el valor de subasta que le han dado son 100.000 euros, pues tendrías que poner un depósito de 5.000 euros para participar en la subasta. Eh, si tú pierdes la subasta, el depósito te lo devuelve, ¿de Ah, vale. acuerdo? Y si ganas la subasta, se te retiene hasta que decida el juzgado o la administración si te lo adjudica o no y se te descuenta del precio. Si tú has ofrecido 30.000 euros por ese inmueble que valía 100.000, has puesto 5.000 de depósito, pues te requerirían para que pagues 25.000 euros, que es la diferencia entre lo que has pujado y el dinero que has depositado. Ah, vale, vale, vale. Y con esto te quería comentar una cosa, porque hace unos cuantos años estuve trabajando en una empresa que el dueño de la empresa era muy aficionado al tema de las subastas inmobiliarias. Y me Sí, acuerdo yo que había una compañera que cada cierto tiempo siempre estaba este hombre diciéndole, métete que tenemos que pujar por este inmueble. Y me acuerdo yo cuando lo hacían, que a lo mejor se metía ella con el ordenador, ponía una cantidad y casi automáticamente a los 2 minutos, a los 5 minutos, tenía una nueva puja. Volvió a pujar y otra puja. Incluso se tiraba tenían que tirarse toda la noche pendientes a ir subiendo, porque como esta iba pujando y otro. Y creo que incluso, supongo yo que sea sin límite, o el límite sería muy pequeño, porque no es que subieran en plan 500, 1000 euros, no, que a lo mejor
Yo subía 2 euros, este subía 5 y así sucesivamente, eternamente. Y una cosa que yo hablaba con esta compañía, yo les decía, no puede ser una persona, eso tiene que haber programas automatizados para hacerlo. Y mi pregunta también ya refería a eso, ¿existen programas automatizados o realmente tiene que ser una persona que esté detrás minuto por minuto pujando? Eh, yo desconozco si existen programas. Creo que sí debe existir algún programa porque hay alguna empresa por ahí que ofrece un servicio como que tiene que lo tiene programado, ¿no? Que va directamente haciendo las pujas. Entonces, debe haber un programa. Yo personalmente lo desconozco, nunca lo he utilizado. Entonces, el funcionamiento realmente para hacer las pujas es tú pones el importe que vas a pujar y entonces te envían un mensaje normalmente de texto al móvil con un código de confirmación, como cuando haces una transferencia, ¿de acuerdo? Entonces Sí, ya sí, sí, pones sí. el código de confirmación, o sea que no es tan automático. Supongo que, hombre, hoy día se puede hacer de todo, entonces ese programa puede existir. Sé que hay una empresa que habla de eso, pero no desconozco su funcionamiento. No, pues entonces menuda paliza os pegáis, ¿eh? Porque yo no sé si será de Sí, normal, pero es que era bestial. Mi compañera que tenía es que temblaba. Cada vez que llegaba el jefe y les decía que ya había una subasta, es que temblaba, porque es que era tirarse incluso todo el fin de semana pendiente del ordenador. Y es que me acuerdo de que algunas veces es que era así, es que me decía, mira, es que te lo voy a enseñar. Y entonces ella ponía una cantidad y 2 minutos después otra cantidad ponía el otro, otra cantidad ponía ella, otra cantidad ponía el otro. Y así días, y así días, y eran planes que no puedo ni estar tranquila durmiendo porque puede terminar por la noche y quedarse a la otra persona. Y yo por eso la verdad es que pensaba, digo, yo se lo decía, digo, mira, yo creo que eso tiene que ser un programa informático porque va a estar tan pendiente todo el santo día, pero si me dices que es así, tela, la verdad es que tela. o sea, nosotros lo hacemos así, ¿eh? No, o sea, como te digo, Sí, debe sí, que puede existir haberlo, algo, pero pero lo que... desconozco. Sí, entonces, lo que sí que es cierto es que generalmente la gente, bueno, la gente profesional, digamos, puja el último día, ¿vale? Porque es un absurdo estar 20 días subiendo un céntimo, Es ¿sabes? verdad. Entonces se meten al último día a las 4 de la tarde o 3 de la tarde y empiezan a pujar, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace normalmente la gente. Y a ti también, cuando te superan la puja, también te envían un mensaje y te dicen, tu puja ha sido superada. Con lo cual, a lo mejor, si no lo hacían con un programa informático, estaban pendientes del móvil, le subían la puja y te volvía a subir. Hay mucha gente que sí, que le haces una puja y te sube un céntimo, le haces una puja y sube un céntimo. O sea, me refiero que no sé si lo harán con programa o no, pero sí que es cierto que hay mucha gente que está muy al día o sea, constantemente constante o sea, pendiente de la subasta. Hombre, sí que es verdad que sabiendo que a lo mejor cuando ya queda un día, pues sí que es verdad que a lo mejor, o pues quedan 3 horas, pues a lo mejor cuando te interesa meterte y también ya ves un precio relativamente final que sabes si te va a interesar o no Eso es. meterte. Más que tirarte, pues esto o no lo sabía, no sé, pero es que perfectamente, no, hombre, 20 días como me has comentado, no, pero 2 días sí que había veces que se tiraba pendiente del ordenador por la noche sin dormir y todo, pendiente de la subasta en concreto. Eso sí que Claro, había veces que lo hacía. el problema real es el último día, porque como se va Claro, prolongando de una hora en una hora, pues eso, tú haces unas 5:30, se llega hasta las 6:30 y así, y a lo mejor estás a las 3 de la mañana haciendo pujas porque te va empujando y es perfectamente posible estar toda la noche sin dormir y al día siguiente que acabe la subasta. Entonces eso claro, sí que puede pasar. que puede suceder. Sí. Y además de lo que sería lo que me has comentado, de que tienes que dejar un pequeña, este es lo que me has comentado, que dejas de dinero depositado, ¿tiene algún coste como tal o solo es? ¿O solo es el depósito que solo te lo das cuenta si te lo quedas y si no, no? ¿O tiene algún coste sí o sí por solo participar? No tiene coste, ¿vale? Tienes que poner eso, el depósito, que el depósito, como es una página web gestionada por Hacienda, tú pones tu número de cuenta y te lo cargan en el momento. Sí que es muy importante que la persona que hace la puja, o sea, la persona que va a hacer el cargo del depósito, sea el titular de la cuenta o el autorizado en esta cuenta.
¿de acuerdo? Porque si no, no te va a dejar cargar un dinero en cuenta de otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene ningún coste. Eh, Vamos a ver. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta cuando se hace una puja y es la denominada reserva de puja, ¿de acuerdo? Tú cuando vas a hacer una puja te preguntan si quieres hacer reserva de puja o no, ¿vale? Entonces, si tú haces reserva de puja, aunque tú pierdas la subasta, hasta que se resuelva la adjudicación, hasta que se resuelva todo el procedimiento, tu dinero te lo van a mantener retenido. ¿De acuerdo? Vale. Si le das a que no quieres hacer reserva de puja, tú pierdes la subasta, al día siguiente te devuelven el dinero en tu cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene un coste o no, no tiene un coste. Si has elegido una reserva de puja, te lo pueden mantener retenido, pero te lo van a devolver siempre y cuando el que ha ganado la subasta pague, porque digamos que la reserva de puja es que si quien ha ganado la subasta no paga, te dan a ti la opción de quedártelo por el dinero que habías pujado. ¿De acuerdo? Y entonces no tiene ningún coste, solo tiene coste cuando ya vas a ser el propietario, tienes que pagar y adjudicártelo, ¿vale? Pero coste cero. Y de esto se me ocurre por decirte, ¿y si yo, por ejemplo, pujo, me lo quedo y me arrepiento? ¿Eso puede pasar? ¿Pierdes la...? Puede eh, pasar ahí sí que pierdes el depósito. Es decir, si tú ganas la subasta y te arrepientes, pierdes el depósito. Alguna vez he visto que lo han devuelto, pero más en gente que se ha equivocado y que se ve claramente que se ha equivocado. Imagínate un inmueble que vale 50.000, quiere empujar 40.000, ponen un cero de más y ponen 400.000. En esos casos sí que he vale, visto en algún caso que se lo han devuelto, ¿de acuerdo? Pero vale, si es vale. porque te has arrepentido, porque no has hecho bien la investigación y llegas allí y ves que tiene algún problema, el depósito teóricamente lo pierdes. Hostia, eso sí que sería jodido, ¿eh? Que ponga un cero de más, en el sentido de Mm. que de repente a lo mejor tú estés pensando en 40.000 y pongas 400.000 y cuando veas, he ganado bien para mí y de repente, hostia, le he Eso liado. a las 3 de la mañana puede pasar. Sí, sí, me imagino que sí. Y sabiendo todo esto, pues como la mayoría de las personas que entiendo que nos ven o que lo pueden ver después del vídeo van a ser particulares, pues también supongo yo que una vez que a lo mejor vean esto y les pueda llamar la atención, pues que se pregunten que cuánto de más barato te puede salir un inmueble, más o menos, que en comparación de que si yo ahora busco un piso o busco una casa de normal, es decir, metiéndome en una subasta, cuánto de diferencia puedo llegar a conseguir o lo normal de que pueda conseguir en comparación a su precio de mercado, por decirlo de alguna forma. Bien, esto depende mucho del tipo de inmueble que quieras buscar y de la localización, ¿de acuerdo? Ahora, como todo, bueno, yo personalmente vivo en Madrid y la gente que vive en ciudades medianas y grandes sabe que el mercado inmobiliario está bastante caliente, ¿no? Entonces, Sí. ahora mismo en las subastas hay, si quieres comprar en Madrid, en ¿Sí? Barcelona, en Valencia o algo así, ¿me ves? ¿Me Ahora. escuchas? Se había Ah, cortado un vale, segundillo, pero ya estamos. vale, Sí, te vale. escucho. Entonces, Ahora. sí, repito. Decías que en unas Entonces, ciudades más o menos grandes, ¿no? sí, en las subastas ahora mismo hay mucha competencia, ¿de acuerdo? Yo calculo, yo personalmente ahora mismo en ese tipo de subastas no estoy entrando porque no le veo margen, ¿de acuerdo? Entonces, en una ciudad grande que quieras comprar un piso, pues a lo mejor puedes tener un descuento de un 20%, 15% aproximadamente. Igual en alguna situación concreta, más, ¿de acuerdo? Pero, como te digo, ahora mismo hay mucha competencia. Si quieres irte a subastas más en poblaciones un poco más lejanas de grandes núcleos poblacionales, sí que puedes sacar descuentos superiores al 50%, ¿de acuerdo? Nosotros generalmente, aunque suene un poco fantasioso, pero es la realidad, siempre intentamos duplicar mínimo el capital. Es decir, si nosotros pagamos por algo 10.000 es porque consideramos que vamos a poder venderlo mínimo por 20.000 euros. Pero como te digo, nosotros vamos a poblaciones a lo mejor más lejanas y a inmuebles que a lo mejor no tienen luego tanta salida como un piso en Barcelona, ¿de acuerdo? Claro. O en Bilbao. Nosotros, pues si vas a solares, si vas a casas en pueblos pequeños y demás, pues es factible sacar esos rendimientos. Pero ahora mismo eso, si buscas una casa para ti, para vivir o para invertir
y además en una ciudad mediana o grande, pues un descuento aproximado de un 20%. Quizás pueda sacar en algún momento algo más y otras, sin embargo, se van de precio no, y a mí personalmente no me merece la pena entrar en una subasta, Claro. que es un proceso más o menos lento para sacar un rendimiento de un 5% en caso de venta, pues no merece la pena. Claro, pero entonces, incluso en poblaciones, vamos a decir, más pequeñas y demás, incluso a lo mejor puedes encontrar inmuebles, como ya has dicho, 10.000 por 10.000 o 15.000 euros el inmueble en sí, Sí, en la sí, subasta. sí, sí, o sea, yo, o sea, importes de todas las clases. Yo he adjudicado inmuebles en 100 euros, inmuebles en 2.000, inmuebles en 5.000. O sea, me refiero que precios hay de todas las clases. Puedes cogerlo perfectamente, pero te tienes que ir a poblaciones, pues eso, que no tengan una demanda brutal. ¿Sabes? Claro, Siempre la gente de, a lo mejor de grandes ciudades se piensa que las casas en un pueblo no valen dinero, o que las casas en una población más o menos mediana, o que las de fincas rústicas no valen dinero, pero eso no es así. O sea, siempre allí hay muchísima menos competencia, puedes acceder a ese tipo de inmuebles con un buen descuento y luego venderlos. Lógicamente no se va a vender tan rápido como un piso en su precio en una ciudad grande, pero se va a vender. vale, perfecto. Y si me lo quedase, si eso tiene cargas, tiene deuda, cualquier cosa, ¿también tú la asumes? ¿No la asumes? ¿O cómo funciona eso? Porque claro, si a lo mejor me lo voy a quedar por 1.000 euros, pero luego tengo una deuda de 20.000, pues dices, pues entonces lo comió por lo servido o peor. Claro. Depende de la subasta. Entonces, eh, tú normalmente vas a asumir las cargas anteriores, ¿de acuerdo? Digamos que cuando las cargas acceden al registro de la propiedad, acceden en un orden. Por ejemplo, lo típico, una hipoteca, luego un embargo de Hacienda, luego un embargo de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Y digamos que la primera que ha accedido al registro es la hipoteca. Si lo que se está ejecutando es la hipoteca, tú te vas a llevar el inmueble libre de cargas. No vas a tener que hacer frente ni a la deuda de Hacienda ni a la de Seguridad Social. Pero si, por ejemplo, lo que se está ejecutando es la deuda de Hacienda porque el señor o la señora o la sociedad paga su hipoteca y tú ganas la subasta, sí que vas a tener que asumir esa hipoteca previa que hay, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la subasta concreta, hay que estudiar si existen o no cargas anteriores. Y luego, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que pasa en casi todas las subastas, ¿de acuerdo? Y es que, como norma general, tú vas a tener que pagar cuando te lo adjudiques las cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios que se deban de los 3 años anteriores y el actual. Imagínate, pues ahora estamos en septiembre de 2022, pues tendrías que pagar las cuotas de la comunidad de propietarios de 2022, 2021, 2020 y 2019, ¿de acuerdo? Y generalmente los últimos 4 años del IBI, sí, siempre que estén impagados, por supuesto. ¿Puede que tengas que pagar más años del IBI? Bueno, la verdad es que hay un procedimiento de derivación de responsabilidad que sobre el papel existe y el ayuntamiento te podría reclamar si se deben, imagínate, 10 años de IBI, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero generalmente no lo hacen. Bueno, esto lo sabes mejor tú que yo, pero generalmente en cuanto al IBI no suelen hacer esta derivación de responsabilidad, ¿vale? Yo nunca la he visto ni en casos míos ni en casos de clientes. Teóricamente podrían hacerlo, incluso en concurso de acreedores, que lo tienen más o menos fácil porque es insolvente y por eso está en concurso de acreedores, el ayuntamiento podría hacerlo, pero la realidad es que normalmente con los últimos 4 años de IBI cierran el expediente y punto. Vale, entonces básicamente, en el supuesto de que te lo quedes, tienes que quedar en los impuestos municipales, por decirlo, la comunidad de los últimos años, y entiendo que si las deudas son de seguridad social o Hacienda, sí, pero si es una hipoteca, no. ¿Vale? Entonces, por lo que te he entendido. Bueno, no más, o sea, te he puesto ejemplos de seguridad de Hacienda, de seguridad social, Hacienda y de hipoteca, pero Ay, es se más que volvió a congelar. nada, a ver, yo a ti te veo bien, ¿eh? ¿Me oyes? Sí, es que se me ha parado un momentillo. Vale, yo a Ahora, ti te... ¿qué decíamos? Que eso, que hipoteca no, o explícamelo por si a lo mejor no lo he Sí, entendido yo bien. no es más que nada por hipoteca, Hacienda y demás, o sea, no son por esos conceptos, es Ah, por el vale. orden de las cargas. O sea, en el derecho registral en España existe un principio que se llama principio de prioridad registral, que significa
que la carga que primero entra al registro tiene prioridad sobre las siguientes. Entonces es una cuestión de Ah, fechas. vale, Si lo vale, primero que se ha registrado es la hipoteca, pues la hipoteca prima sobre el resto. Si lo primero que se ha registrado es un embargo de Hacienda, pues la Hacienda prima sobre el resto. Entonces es una y cuestión entonces si lo más que de temporada. prima en la hipoteca es cuando no tienes que asumir las cargas. Eso es. Pero entonces, si entra primero la hipoteca, pero también hay deudas de Hacienda y Seguridad Social, ¿asumen las de Seguridad Social y Hacienda o a la vez entra la hipoteca primero ya no asumen ninguna? No, si lo que se ejecuta es la hipoteca, aunque haya si hay cargas posteriores de Hacienda, Seguridad Social u otras hipotecas, que pueda haber más hipotecas, no las asumes. Solo asumes las cargas anteriores. Entonces, es una cuestión de fechas, de una cuestión temporal. La primera carga, si se ejecuta la primera carga, las posteriores se eliminan. Si se ejecuta la tercera carga, pues la segunda y la primera las tienes que pagar. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Y con esto que ya hemos visto, si ya me quedo el inmueble, que hay que saber que también hay que tener pendiente todo eso, sobre todo si alguien de los que nos está viendo se lo plantea, yo creo que sobre todo que se ponga en contacto contigo, porque yo creo que se lo vas a saber explicar mucho mejor, porque sí que es un poco complejo, sobre todo tener en cuenta lo Es, de las cargas, porque también a lo mejor me puedo ver ahora, me veo un inmueble por 500 euros y digo, madre mía, ahora mismo que voy, pero si a lo mejor luego lo que tienes que asumir es mucho, pues no puede llegar a interesarme en ese aspecto. eso es. Por eso, mucha gente se inicia con plazas de garaje o con trasteros, ¿de acuerdo? Entonces, plazas de garaje y trasteros pueden ser rentables, pero al final, si tú, imagínate, una plaza de garaje vale 4.000 euros en el mercado, tú la sacas por 500, pero a lo mejor se deben de comunidad 300 euros, ya van 800, Claro, y se deben de IBI los 4 años, pues no sé, a 20 euros por año, pues ya son 880. Luego también hay que pagar el impuesto por la adjudicación, ¿de acuerdo? Que depende de la comunidad abajo. autónoma, es un 6, un 5, o sea, perdón, un 6, un 8, un 10, depende de la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Entonces hay que pagar ese importe. Ese importe, hasta 2022, se pagaba sobre la adjudicación, ¿de acuerdo? Imagínate, adjudicabas un inmueble en 100.000 euros, pues pagabas un 6%, por ejemplo, en Madrid, pues pagabas 6.000 euros. Ahora se debe pagar sobre el valor de referencia que han introducido este año, el valor de referencia del catastro, ¿no? Que generalmente es superior al precio de la puja. Entonces, si hemos pujado 100.000 euros, pero el valor de referencia son 120.000, hay que pagar un 6% sobre 120.000, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al ejemplo del trastero, pues claro, tenemos que pagar en lo que es la adjudicación, más las cargas de comunidad de propietarios, más el IBI, más el impuesto, más el registro de la propiedad. Entonces, a lo mejor se te pone, no sé, 2.000 euros. Y ya no sale tan rentable, porque sí, a lo Claro, mejor el precio son 4.000, pero tú lo quieres vender pronto, lo pones en 3.000, ¿sabes? Entonces, por eso hay que estudiar muy bien cada uno de los inmuebles. Los garajes y los trasteros están muy bien para iniciarse. De hecho, todos nos hemos iniciado por ahí, pero hay que tener muy bien en cuenta todos los gastos que vamos a tener que asumir para ver si realmente sale rentable o al final vamos a ganar 100 euros, ¿sabes? claro, claro, claro. Vamos, que sí que puedes encontrar cosas que se hagan a cuenta por lo que veo, pero que tienes que hacer un estudio que de mercado, tienes que hacerlo, tienes que tener en cuenta todos los costes y todas las cosas antes de meterte en nada por lo que veo. Pues si te soy sincero, yo creo que, bueno, tú lo sabrás mejor, que yo creo que mucha gente se mete un poco al tuntún. Yo, sobre todo a lo mejor empresarios que tienen algo de dinero y demás, yo conozco más de uno que se ha metido y me da a mí la sensación de que tantas cosas no tienen en cuenta cuando empiezan ahí a pujar como locos, ¿sabes? Yo creo que más de uno al final paga mucho más de lo que en principio se creía que es una ganga, porque ya digo, yo, sobre todo aquí que vivo en Almería, que ya me comentaste que conoces un poco la zona, aquí hay muchísimo agricultor y conozco de clientes o de empresas que he trabajado antes, que de agricultores que tienen dinero y son muy aficionados al tema de subastas de este tipo. Y yo me da a mí que muchos de ellos, hombre, habrá otros que sí, que lo conozcan, el mundillo y demás, pero vamos, yo recuerdo una vez el jefe este que tuve, me acuerdo que tuvo una época que yo creo que ya casi era como el que es ludópata,
porque era increíble. Me acuerdo yo que hasta una vez se quedó un cine. Había un cine que estaba en subasta en Dalías, que creo que era un pueblo de por aquí cerca, y se subastaba un cine y se lo quedó. Y no sé al final qué hizo con el cine, pero sí, 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 hasta ese punto llegó de querer meterse en subasta. Y yo creo que esta persona en concreto, más que ganar dinero, perdió dinero. De tanto que quiso, de tanta ganga que supuestamente veía y demás, yo creo que hasta perdió dinero más que ganarlo. Sí, sí, Así que, hay... pues, y también ya, ¿Me oyes? dime, dime. Sí, que hay mucha gente Sí, que se ahora, mete ahora. a que hay mucha gente que se mete a lo loco en la subasta y que comete muchos errores o que se adjudica cosas que tienen cargas anteriores con las que no contaban y al final deben, pues imagínate, te adjudicas un inmueble y resulta que debe 50.000 euros de hipoteca. Pues la operación ya casi no sale rentable. Entonces, hay mucha gente que se mete un poco a lo loco y luego mucha gente que, como dices tú, ludópata, bueno, que se calienta porque cuando tú estás en el Sí, ordenador y tú te has puesto un límite de puja de 10.000 euros y ves que te lo superan en 1 euro, y dices, bueno, venga, pues 10.000, 100. Y así te vas calentando y hay un momento en que te das cuenta de que estás en 15.000 euros y te lo has adjudicado y ya los números no te salen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. sí. Eso le pasaba a veces a este hombre, porque había veces que la compañía que tío se encargaba empezaba, está en tanto, puja no sé cuánto. Y ella lo hacía y él le iba como diciendo, sube 1.000, sube 2.000, sube no sé cuánto. Y recuerdo de que algunas veces también eso, llegaba allí, al final, ¿cuánto se ha quedado? Pues 400.000 euros, por decir una cifra, porque era cosas grandes, no era un pisillo que Ujú. veía. 400.000 euros. Y te decía, nos teníamos que haber ido 60.000 euros antes. Pero era el mismo el que decidía, sube 1.000, sube 2.000, sube 3.000. Sí, Y llegaba un punto que yo creo que a veces era eso de decir, no, es que tengo que sí o sí quedármelo. Ya es que es por cabezonería de quedarme el piso o lo que sea. Ya me da igual los números. Tengo que ganar esta puja como sea. Y es eso. Y a veces en todo ese tipo de cosas hay que tener frialdad y saber retirarte también a tiempo. Entiendo yo, de hacer un buen estudio y decir, mi cifra es esta. Y en esta se acabó, por mucha rabia que me dé, por muchas ganas que tuviese de quedarme esa propiedad. Si mi precio es este, conforme llega a ese, me tengo que quitar, porque si no, entonces no sale. No, ¿para qué lo estoy haciendo? totalmente, totalmente. Yo he visto gente que ha duplicado o sea, el límite que tenía. O sea, a lo mejor tenía un límite de 100.000 y se ha ido a 200.000 euros. Y es como, bueno, pues no sé si es que en el fondo tenía ese otro límite y quería sacarlo por 100.000 como un ideal, pero realmente lo he visto. Y hay una cuestión que no hemos comentado y que tenemos que tener en cuenta a la hora de meterse en una subasta. Y es que para comprar, por ejemplo, una vivienda o demás en subasta, los bancos generalmente no te van a dar una hipoteca. Hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, hay que pagarlo con fondos propios. ¿Por qué? Porque lo normal es que esos pisos no se pueda acceder, o sea, tú no puedes visitarlo antes de adjudicártelo, ¿de acuerdo? Y claro, si no se puede visitar, no se puede tasar, y si no se puede tasar, no te van a dar una hipoteca. Puedes Claro. acceder a otro tipo de financiación. Es muy común que la gente pues se junten varias personas, junten un capital y participen en subastas, o bueno, incluso un préstamo personal y cosas así. Esas opciones son válidas, pero una hipoteca es muy complicado. Bueno, por no decir prácticamente imposible. Yo personalmente no lo conozco de gente que haya podido acceder a una hipoteca por ese problema, ¿de acuerdo? Con lo cual, la gente que entra en subastas para comprarse una vivienda habitual para ellos mismos, esto hay que tenerlo en cuenta. Ah, pues mira, la verdad es que es un punto interesante. Y también conocía lo que tú me has dicho de grupos, ya digo, como sobre todo lo que yo conozco aquí de temas de agricultores, yo también conozco eso, de juntarse grupos de agricultores, sobre todo de que a lo mejor es un edificio el que sale a subasta, y entonces, pues claro, pues como ya es un precio importante, pues a lo mejor juntarse 10 12 agricultores en este caso, para pujar entre todos y quedarse el edificio para luego intentar, pues Mm. venderlo piso por piso o lo que sea. Y ya también buscando un poco ya finalizando el tema, en el caso de que me lo quede, ¿cuánto tiempo es lo normal o hay un plazo de que una vez que yo, vale, me quedo la puja, cuándo ya sería mío este inmueble?
Pues también volvemos a depende mucho de la subasta, ¿de acuerdo? Digamos que las subastas de Hacienda son bastante rápidas. Generalmente, en un plazo aproximado de 4 meses desde que ganas la subasta, puedes tenerlo a tu nombre. Puedes tenerlo a tu nombre, no significa que tengas la posesión y que puedas entrar en el piso, porque eso es otra cuestión. Bueno, el piso o en el inmueble que sea. Sí. En caso de una subasta judicial, pues depende mucho el juzgado que toque. Sabemos todos que en España hay juzgados rápidos y juzgados muy lentos. Un periodo aproximado de una subasta judicial serían unos 6 u 8 meses desde que acaba la subasta. Pero también te puedes ir a más de un año tranquilamente, depende si te toca el juzgado lento, pues te ha tocado. Y luego, en caso de subastas de concurso de acreedores, suelen ser más lentas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de periodos de 10 meses, 12 meses. También puede ser que haya una subasta de concurso que en 4 meses lo tengas a tu nombre y una subasta de un juzgado que lo normal sería 6 u 8 meses que tardes un año y medio. Depende mucho del juzgado que lo tramite. Sí, entonces que también hay que tener paciencia, entiendo yo entonces. Que cuando Sí, una vez que eso te es. queda el inmueble, que aunque pueda tardar como mínimo 4 meses, pero que no es pensando en que mañana es mío. Sí, Que la cosa normal es que entiendo que entonces que vaya la cosa tranquila. eso es. Y una vez que tú ya tienes lo que sería el inmueble, eh, tiene sería el mismo proceso que cuando me comprase un inmueble normalmente, es decir, pues notario, etcétera, etcétera, o tienes que hacer una serie de cosas diferentes para ya por fin poner a tu nombre y demás el inmueble que te has quedado. No, para poner el inmueble a tu nombre es en las subastas judiciales. En las subastas judiciales el proceso es tú ganas la subasta, se dicta un decreto que te aprueba el remate y en el que te pide que te pagues la diferencia entre el depósito y lo que has pujado, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente a eso, una vez que ese decreto que has pagado, se dicta el decreto de adjudicación. Y después de dictarse el decreto de adjudicación, te dan un testimonio de ese decreto. Es decir, en las subastas judiciales no es necesario ir a Hacienda, o sea, perdón, ir al notario con el testimonio del decreto de adjudicación. Ese es tu título con el que vas a tener que pagar los impuestos, el ITP, y que vas a tener que registrar en el registro de la propiedad. No hace falta Ah, ir al notario. En las vale. subastas de Hacienda, sí. Subastas de Hacienda, pues puedes elegir ir al notario o no. Yo normalmente no lo recomiendo porque si vas al notario tienes que pagar esos gastos. En la subasta de Hacienda, entonces también te pueden dar otro papel, que es el certificado de la adjudicación, que también ese sería tu título y no es necesario ir al notario. Sí que es cierto que en estas subastas, si quieres, puedes pedir, cuando pagas, puedes pedir ir al notario, entonces te citarán un día para ir al notario y adjudicarlo. Y luego hay algunas subastas voluntarias que se tramitan a través de notarías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, muchas de concurso de acreedores, y en ese caso sí que en ese caso sí que tendrías que ir un día al notario a firmar la compraventa, la adjudicación, y con eso ya pues liquidas y vas al registro y demás. Vale, perfecto. Pues creo que más o menos me ha quedado claro todo el tema que quería tratar contigo. Creo que más o menos incluso la gente que haya podido verlo, si alguna persona antes de despedir quiere comentar alguna cosa o tiene alguna pregunta que podamos resolver antes de terminar, pues que lo vaya poniendo ya, antes de despedirnos. Y si no, pues eso, pues me ha quedado claro. Como digo, compartiré este vídeo en YouTube para el que quiera verlo después. Quien quiera saber más sobre este tema o a lo mejor le gustaría meterse en algún tema de este tema o directamente ver contenido, pues que te sigan en tu cuenta de TikTok. No sé si también tienes YouTube o Instagram o estás centrado sobre todo aquí en TikTok. Bueno, no, de YouTube no tengo TikTok y en Twitter también, como inversor subasta, y luego Instagram, pero vamos, básicamente es TikTok y Twitter principalmente. Vale, pues lo dejaré lo que sería cuando suba el vídeo, lo dejaré en YouTube. Ahora de todas formas te lo comentaré para que me los pasen tus redes sociales y compartirlas y eso. Y cualquiera de vosotros, si le interesa el tema, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y nada, que muchas gracias por aceptar la invitación de Un esta placer. pequeña charla así entre nosotros y que ha sido un gusto.
y que espero que para cualquier cosa que necesito, cualquier cosa, pues ya sabes que solo me tienes que escribir y por mí encantado. Así que, Igualmente. así que nada, no sé exactamente cómo, creo que si le doy Si le aquí. damos aquí a apagar, ¿no? Ah, vale, tú creo que apagas tú ya directamente y termina, Sí, ¿no? Vale, pues ya eso está. es. Pues entonces ya está, Bueno, porque me iba a quedar un poquillo más por aquí, pues ya está. Pues muchas gracias de y acuerdo. encantado. Así que nada, Gracias, un placer. chao, Hasta hasta luego, luego, hasta adiós, adiós. luego, hasta luego.